Vamos a continuar con los temas que venimos desarrollando. Nos corresponde hablar sobre el pueblo garífuna. Ya vimos la cultura xinca y ahora vamos a ver el pueblo garífuna como tal. Por favor, Elena, si puedes leer. Pueblo garífuna. Ubicación y población. El censo de población del 2002 indica que hay 5.000 garinagu, plural de garífuna. En Guatemala la mayoría viven en la costa atlántica, en los municipios de Livingston, Puerto Barrios y Los Amates, 60%, y en menor cantidad en la ciudad capital y en otros departamentos de Guatemala, el 40%. Hay una fuerte presencia, aproximadamente 5.000 de garinagu guatemaltecos en Nueva York, condado de Bronx y otras ciudades de Estados Unidos. Anteriormente se les llama caribes negros. Es a partir de la década de 1980 que se empiezan a denominar garífuna. Luego garinagu en plural en 1996 se decretó por el Congreso de la República de Guatemala el Día Nacional del Garífuna el 26 de noviembre de cada año, decreto 83-96. Los hechos han ayudado a continuar reafirmando y fortaleciendo al pueblo garífuna. La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en mayo del 2001 sobre las expresiones de la lengua, música y danza del pueblo garífuna como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Para la conservación de este patrimonio se creó en el año 2007 el proyecto de fomento y salvaguarda de la cultura garífuna dentro del Ministerio de Cultura y Deportes. El segundo hecho fue la declaración del Día de la Mujer Garífuna el 25 de julio de cada año, según acuerdo ministerial no 741-2010. Muy bien, gracias. Acá entonces podemos observar, ¿verdad? Dice la ubicación de ellos es regularmente en el área de Livingston, Petén, Puerto Barrio, Los Amates y todo lo que comprende en un momento determinado el área de los municipios que comprenden la zona atlántica, es decir, al noroeste de lo que corresponde en este caso el territorio nacional. De ahí vamos a encontrar entonces que ellos como tal, su término, por ejemplo, garinagu, que esos serían, por decir, garífunas, pero la palabra correcta para ellos es garinao. En este caso establece que es una población dentro del 60% ubicada en ese territorio, mientras que los otros están dispersos, pero debemos de tomar en cuenta que están concentrados más, ¿verdad? La mayor parte de la población en una región. Tenemos el origen del pueblo garífuna. Dice que se estableció hace más de 200 años. Posiblemente hay una fecha, ¿verdad? 1802, en la costa atlántica de Guatemala, asentándose en el Golfo. Aquí dice Luminou, que significa la boca del Golfo, es decir, cuando nosotros siempre llamamos, ¿verdad? La boca costa, el área de zona de calor. Entonces acá dice también se le conoce como la Buga, donde se ubica la cabecera municipal de Livingston en Izabal. Ellos son descendientes de los africanos que viajaban en el barco de África a Estados Unidos para trabajar en las plantaciones de algodón. Pero fuertes tempestades en el Caribe provocaron náufragos. Los sobrevivientes se ubicaron en la isla de Yumerey, hoy San Vicente, y se mezclaron con los indígenas Arahuaca, llamados Caribes Rojos. De ellos entonces nosotros empezamos a observar cómo ellos estaban destinados a una región. No es que ellos vinieran como tal hacia acá. Se tiene entonces, dice, los sobrevivientes se ubicaron en la isla de Yuremey,
hoy San Vicente, y se mezclaron con los pobladores. Posteriormente, esa isla fue colonizada por los franceses e ingleses. Estos últimos se trasladaron a los Garinao, a la isla de Roatán, en Honduras, para trabajos pesados. Ellos huyeron dirigidos por el líder Marcos Sánchez Díaz y se instalaron en las costas de Belice, Guatemala y Honduras en la primera década de 1800. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la historia como tal, pues Belice también era parte del territorio guatemalteco. No es que ellos siempre hayan sido una zona independiente, sino ellos pertenecían como tal el territorio a Guatemala, pero siempre por los desastres políticos que se han desarrollado por mucho tiempo. Creo que el desastre inició desde que nosotros fuimos invadidos por los españoles. Lejos de esa situación, pues siempre se ha venido sometiendo al gobierno y a la población, ¿verdad? El que tiene el poder es quien manda. Y de ello entonces nosotros podemos establecer que si bien es cierto, ellos son parte de la población, pero que el territorio beliceño pertenecía al territorio guatemalteco por causas que ya se saben, ¿verdad? Y en un momento determinado sabemos nosotros que ese territorio prácticamente fue vendido, no es que haya sido cedido, fue vendido. De ello entonces nosotros encontramos también en el exilio a muchos de los malos políticos que desarrollaron esta situación. Parte de ellos pues siguen estando también en territorio guatemalteco, ya lo mencionábamos, ¿verdad? En Izabal, los Amates, que son las zonas aledañas a Belice como tal. ¿Qué idioma establece? Dice, el idioma garífuna fue resaltado en la mezcla de varios idiomas. Los lingüistas indican que tiene un 45% de palabras de origen arahuaco y 25% de origen cariña o caribe y 15% de origen francés, 10% de origen inglés y 5% del español. La mezcla que ellos tienen de los idiomas como tal es por toda la descendencia que en su momento se tuvo como origen. Ya escuchamos entonces que ellos pues iban hacia Estados Unidos, es decir, donde hablan el idioma inglés. Aparte, ¿verdad? También fueron sometidos, dice, por los franceses. Ahí ya tenemos ese porcentaje de idioma del cual nos habla. Pero porque ellos definitivamente son de África, es decir, de una zona del Caribe, tienen el 25%, más la mezcla establecida en esa isla, que era en la que radicaban como tal, encontramos ese 45%. Hoy en día dice que el idioma garífuna se mantuvo en forma oral. Es a partir de la década de los 90 que se empiezan a escribir gramáticas y diccionarios por los propios garífunas. No es que se haya establecido y tenga un origen como nosotros, ¿verdad? El idioma castellano, que establece, por ejemplo, un diccionario de la Real Academia, y ese es el más grande y se establece a nivel mundial. Al igual que las otras culturas, pues vamos a hacer una asociación, ¿verdad? Está lo que es la medicina, la cosmovisión maya, la economía, tal como lo vimos en la anterior fase. Entonces, por favor, Elena, si puedes leer la medicina. La medicina se basa en plantas medicinales para sanar enfermedades comunes, las cuales son atendidas por las comadronas y a su panatiña sobadoras. También existen enfermedades de los espíritus, las cuales se curan a través de ceremonias en donde participan los nahualey, mensajero, los ebú, medium, y el buguey, sacerdote, y seri y bagari, conocimientos ancestrales garífuna. Estudio cualitativo, cosmovisión de la salud del pueblo garífuna. Gracias. Nuevamente la asociación. Dijimos en un momento determinado la práctica herbolaria, ¿verdad? De las plantas. Y dentro de la cosmovisión veamos que ya lo hace mención. Entonces dice que hay enfermedades espirituales,
en este caso, ¿verdad? A lo que nosotros dentro del área cristiana conocemos como un sacerdote, como un padre, como un cura, o por ejemplo como un pastor, como un apóstol, como un guía, pues ellos los establecen como dice un o una Willy, también los Ebu, y nos habla de Buyei, también Iseri y Bagari, todos ellos comprendidos dentro de un área de la cosmovisión que ellos desarrollan, es decir, de cómo tienen esa visión de lo que es el área espiritual. Acá nos dice, la cosmovisión garífuna se fundamenta en la convicción de la comunión de los elementos del universo. Nuevamente, hablamos una situación similar en los de la cultura Xinca, ¿verdad? Dice, siendo el ser humano uno de sus elementos, considerado según su integralidad, espiritual y material. La comunión de los elementos del cosmos implica la interrelación que existe entre ellos, el infinito, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las montañas, los árboles, el agua y todas las manifestaciones, en fin, todo lo que nos rodea. En ese mismo sentido, los seres espirituales tienen un lugar importante y una serie de jerarquías entre los que se encuentran los ancestros. En este caso vamos a saber o a determinar que ellos, al igual que la cosmovisión específica, en donde se llama cosmovisión, no lo perdamos de vista, ¿verdad? Porque hablan sobre el cosmos, sobre la relevancia que tiene todo elemento natural dentro de la vida del ser humano como tal. Dice la cosmovisión garífuna, la vida presente no es más que un proceso por el cual se llega a la vida de los espíritus, donde las personas fallecidas se reúnen con familiares, amigos y otros seres. El cuerpo muere mientras que el espíritu sufre una transición. En ese otro mundo existen leyes muy claras y jerarquías bien definidas que se respetan y se cumplen. La cosmovisión señala que existe una estrecha relación entre los espíritus y los antepasados y los vivos, que es posible la comunicación por medio de algunas prácticas religiosas destinadas exclusivamente a ese fin. Los espíritus pues tienen una gran injerencia con los acontecimientos de la vida material de los vivos por medio de las opiniones, predicciones, profecías, entre otros. Y acá cabe resaltar, ¿verdad? Esta fase. Se tiene mucha creencia de que cuando una persona se va terrenal de acá, ¿verdad? Su cuerpo muere y como tal su organismo, su espíritu tiene a tener una transición de elevación a otra dimensión, a otro universo, a otra vida. Y de la cual, ¿verdad? Algunos dicen o creen que en este caso, pues siempre se tiene una relación aún, ¿verdad? Que se mantiene de forma espiritual, no material, porque de por sí va, el cuerpo ya no existe, sino solamente espiritual, en donde todavía tiene, vuelve a repetir la palabra injerencia, las opiniones, predicciones que se pueden establecer, ¿verdad? Hemos escuchado mucho que dicen, ay, es que si estuviera mi abuelita, ¿verdad? Ella diría tal cosa. Es que como decía mi abuelita, ¿verdad? Hay que hacer no sé qué. O decían muchos, ¿verdad? Como dicen los antepasados, los abuelos establecían, o sea, nos regimos a muchas cuestiones que los ancestros han desarrollado para seguir y continuar ese avance de nuestra propia sociedad. Entonces acá cabe resaltar que esa manifestación espiritual aún sigue latente dentro de estas creencias, ¿verdad? O dentro de esta cosmovisión a la cual se refiere. Economía, por favor, Elena. Tradicionalmente, los hombres pescaban. Hoy en día trabajan en los muelles o emigran a los Estados Unidos. Las mujeres se dedican a la agricultura, los hombres ayudan a las tareas agrícolas pesadas, pero las parcelas son responsabilidad femenina. Actualmente la base de la economía son las remesas de dinero de Estados Unidos, 60%. Otras formas de ingresos son ventas en la calle, 10%, trabajos en casa, 10%, servicios, 10% y pesca, 10%. Irónicamente, hay mucho turismo en Livingston por los garífonas, pero muy pocos de ellos se benefician del mismo, porque la mayoría de dueños de
hoteles, restaurantes, taxis, lanchas, tiendas, etcétera, son mestizos o mayas quiché. Muy bien, eso es muy cierto. Recordemos entonces, como es una zona donde aparece mucho río, lago y parte de mar como tal, entonces, pues la tradición o el inicio de desarrollo de ellos era la pesca. Mientras que por ser una zona fronteriza, y como ya lo habíamos escuchado también de cómo ellos provinieron acá, ¿verdad? Ellos iban rumbo a los Estados Unidos y por azares del destino vinieron a quedar en este territorio. Esto hace en un momento determinado que como no hay un territorio propio, entonces ellos emigran mucho hacia el otro país que los Estados Unidos. Si escuchamos, dice que es el 60% de las personas que se mantienen a través de esas remesas, ¿verdad? Esas ayudas que se dan. Bueno, ahora bien, esta parte es muy llamativa y muy cierta, en donde este área del turismo es pero explotada al máximo. Este lugar es tan hermoso, solo de ir a verlos, por ejemplo, todas las riberas que hay ahí. En este caso, por ejemplo, la cercanía que se tiene también con el parque arqueológico, con el río Dulce, con Puerto Barrios, con el río mismo de Izabal y toda esa área de mar o de ríos que vamos a encontrar, vuelvo a repetir, en esa zona. Se establece que sí, hay mucho turista, pero lamentablemente todos son empleados en su mayoría, los que trabajan de los garífunas en esas empresas como tal. Eh, ahí regularmente siempre se establecen, por ejemplo, lo que nosotros hablamos el año pasado, ¿verdad? De los paquetes. En este caso, los paquetes incluyen, ¿verdad? Desplazamientos, no sé, de lo que es Izabala, Puerto Barrios, a Livingston, le cobran a uno, digamos, el paquete dependiendo de cuántos son los miembros de la familia, pues la distancia que se va a recorrer, se hacen recorridos a la orilla del mar y se pasan, por ejemplo, por ciertos lugares para poderlos llevar, y transitarlos. Esto es en relación a las lanchas. Dentro de las casas que están, o los bungalows o los lugares acuáticos que permanecen ahí, no hace mucho, de hecho, en diciembre llegué a esa zona y estaba escuchando que a los extranjeros solamente se les cobra $200 por la estadía de tener, digamos, su barco, su lancha por un mes en ese espacio. Y esas zonas, pero se encuentran llenísimas. ¿Y cuánto es en realidad, verdad? Al final hacer el cambio, pues los $200 son solo como 1,500, 1,600 exageradamente. Está una estadía, digamos, con su propia lancha solo por estar en la zona acuática. Ahora bien, si nosotros vemos quienes captan o canalizan esos ingresos que se tienen, pues definitivamente lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Los dueños de las tierras son personas que muchas veces estábamos observando ahí que hay lugares que han sido expropiados de los mismos políticos que en su momento se han comprado, por ejemplo, casas, barcos, lanchas, a orillas del mismo río se encuentran hoteles hermosos y que son ellos los dueños, es decir, enriquecidos por las situaciones del Estado para un bien individual, dejando por un lado a la población fuera, ¿verdad?, de lo que es un incremento o un ingreso. El área de por sí, vuelvo a repetir, que es un área turística llamativa, ya que solo de observar todo de camino, pues es algo que llama la atención al turista, del cual a los propios nacionales, ¿verdad? Nosotros como turistas nacionales, pues es algo que nos llama la atención y de lo cual encontramos un placer. Dentro de esta ciudad, entonces vemos cómo ellos se asentaron acá, de cómo ellos vienen a desarrollar su forma espiritual, la forma de economía
y más adelante vamos a continuar con el arte que ellos mantienen y desarrollan como tal. ¿Alguna duda al respecto con lo que hemos abordado de la cultura garífuna, Elena? No, señor, todo está claro. Muy bien, gracias.